música y danza le entregaron la recaudación de una recolección solidaria que organizaron para que pueda continuar con su tratamiento médico. Ya se mala se canea en la mala yaguay. Yaguay yo fuera más sea tu apita la se cane. Con los alegres acordes de su guitarra, Cambaí volvió al escenario. Su yaguaí cané y su reguazú cocoré lo acompañaron hoy en la escuela San Cristóbal, donde le rindieron homenaje y lo recaudado en una colecta solidaria. Como yo estoy en la comisión de padres de uno de los grados, hablé con todos los delegados y les comenté que teníamos la posibilidad de poder traerla a esta eminencia, ¿verdad? Y todos estuvieron muy contentos, muy felices y en ese mismo instante empezamos a decir un monto por grado. Y el monto que la familia pide por la actuación de don Cambaí fue doblado realmente. La familia de don Efrén Echeverría nuevamente atraviesa un momento difícil. Doña Rubia, fiel compañera de Cambaí, hace un mes tuvo una caída que la dejó en cama. Cubrir los gastos de los medicamentos para ambos ahora se hace más difícil. Y mi papá con los 85 años que tiene, está procurando para que ella pueda levantarse, para que ella pueda asistir a un centro médico, ¿verdad? Entonces él está ofreciendo para enseñar guitarra, para poder costear los costos de los medicamentos, para poder llevarla al doctor, o para lo que sea necesario, ¿verdad? Y estamos haciendo una campaña de eso, ¿verdad? Para que ella pueda consultar en un médico. Y mi papá vale oro, él está sano, gracias a Dios, es fuerte. Estamos saliendo de aquí para allá para poder tener un poco de entrada. Quienes quieran tomar clases con don Efrén Echeverría pueden comunicarse al 0985-324-015 o al 0981-601-028.